Bueno, y nuevamente aquí ya con todos ustedes, y este sí es un tema, diría yo, de esos que uno muchas veces no sabe ni siquiera de dónde venimos, quiénes de pronto eran nuestros abuelos, qué hacían, y también tenemos una cantidad de etnias, aunque ustedes no lo crean, hay muchas etnias indígenas, hay una cantidad de mezclas que uno dice, no sabemos si somos costeños o si... Negros, ¿De dónde? mestizos, Mulatos, mestizos, negros, vea, ¿quién iba a creer? blancos. Tenemos mucha mezcla. Aquí tenemos blanquitos y usted amarillito, pongamos. Pongamos amarillito a Es la Miguel. luz, es la luz, es la Bueno, y luz. claro que nuestro invitado también está que como amarillito, que ¿cómo Sí, será? vikingo, Pero tiene que pinta sea de él que nos vikingo. cuente y le damos la bienvenida. Ya lo habíamos tenido por acá en nuestro programa, Daniel Ramírez, historiador, nos estuvo hablando de apellidos y la gente quedó encantada y me imagino que hoy también van a quedar igual de encantados. Bienvenido. Bueno, de eso se trata, de conocer esos orígenes, de dónde venimos, saber un poco de esos abuelos y al fondo y al final, ¿quiénes somos? Y por ejemplo, en el departamento de Antioquia, ¿quiénes somos? Bueno, hay muchas historias. Se habla de que no, es que acá todos venimos de indios. Bueno, ¿de qué indios? No, es que españoles. ¿De qué españoles? Ah, no, es que todos somos afro. Bueno, ¿de qué parte de África veníamos? Porque África es un continente. Entonces, a partir de esas historias, a partir de esos apellidos y de muchos sucesos históricos, empezamos a ver qué personas habían en esos momentos de la historia de Antioquia. Don Manuel Mejía Vallejo decía en la introducción de su libro Los abuelos de cara blanca, ¿del lado de cuál de mis ancestros me pondré? Él decía, es que tenemos nativo, también tenemos afro, pero también español. Entonces la idea es conversar y contar precisamente quiénes eran esos abuelos de nosotros, de todos los antioqueños, del viejo Caldas y gran parte de nuestro país. Daniel, precisamente de pronto el territorio no está dividido y uno ve, por ejemplo, las personas del oriente son muy blancas y como cacheticoloraditas, diría uno que hacia el Urabá son un poquito más morenos, algunos como de raza negra, no estamos como divididos de pronto, ahorita que mencionabas de qué lado nos ponemos, ¿no será que está como dividido el territorio? Exacto, precisamente esa es una gran riqueza de nuestro país, porque si hablamos de diversidad se constituye una gran riqueza esas diversidades, esas historias, porque cada departamento tiene lugar un mundo. Entonces tenemos en el Chocó, en la zona pacífica, una cultura ancestral africana preciosa. Tenemos en las poblaciones nativas también de algunas subregiones unas herencias y conocimientos ancestrales. Y también tenemos en nuestro ancestro que podríamos denominar criollo español, porque es precisamente la herencia de esa población hispana, vasca, andaluz y la población nativa, que son nuestros abuelos. De hecho, acá tú sales, hay un ejercicio que lo podríamos poner así como para los televidentes cuando nos montamos en un autobús. Y vemos gente de todo tipo, el bajito, el altico, el morenito, el blanquito. Eso se ve acá, porque hay una gran diversidad. Vemos una cantidad de rasgos y precisamente vienen esos rasgos, que porque en una zona son monos y en otra son trigueños y porque estos son altos. Entonces, ahí empieza ese componente étnico que se vuelve patrimonio. Se vuelve patrimonio porque precisamente es un legado que se conserva en el tiempo y del cual podemos conversar. Bueno, ¿de dónde entonces empecemos así como desde el principio? Esos primeros ciudadanos o Pobladores. extranjeros que vinieron, ¿dónde se asentaron y de ahí entonces de dónde partió ese primer encuentro con, y a partir de ahí el origen de nuestros ancestros? Eso, podemos tener como un contexto inicial para que pongamos como en sintonía a los televidentes. Y es que llegamos y esto acá ya había una gente muy interesante que llevaba miles de años, que eran las poblaciones nativas. Estamos en Sudamérica. En ese Sudamérica, que es la segunda masa continental más grande, ahí habían, digamos, dos grandes grupos indígenas, que también son parte de nuestros abuelos, los chibchas y los caribes. Cuando hablamos de los chibchas, se distinguían más porque todos hablaban el mismo dialecto que por sus fronteras. Y los caribes, que porque tenían la sangre caliente, que eran indígenas muy guerreros. Entonces, gran parte del país era chibcha y una pequeña parte eran caribes. No porque habitaran las zonas caribes, sino por lo belicosos, por lo guerreros. Ahí tenemos un primer panorama. Luego nos vamos a la península ibérica, España. En España pasaron los árabes, pasaron una cantidad de poblaciones y empiezan esas migraciones. Luego de España se viaja a África y vienen los ancestros africanos. Ah, es que esta persona afro, es que esta persona es negra. Bueno, ¿y de dónde vienen? La mayoría de poblaciones afro de acá de Antioquia vienen de Ghana, de Guinea, de Benín y de Nigeria. Wow. Son esas 4 zonas donde llegaban los barcos negreros y llegan a todo el Valle de Aburrá. Entonces se dan distintos episodios en algunos... ¿Y entran por dónde? Ellos entran por las primeras migraciones, que fueron las más antiguas, entran por el Golfo de Urabá, lo que conocemos como el antiguo Darién.
San Sebastián de Urabá era porque cuando los españoles se bajaban de los barquitos salían los nativos y les tiraban unos dardos envenenados. Entonces tenían que salir corriendo y se encomendaban a San Sebastián para que los dardos envenenados no los mataran. Buena esa historia. Empieza ese camino desde el Darién hasta, digamos, hasta Medellín. Nos vamos por todo ese caminito, eso fue la antigua ruta del Darién, y entran por allá, pues digámoslo, en un momento muy particular, que fue el 10 de agosto del 41, llega José Luis Tejelo con las tropas de don Jorge Robledo. Y ahí no podríamos, ahí llega la primera, digámoslo, entrada europea. Llega a esos primeros asentamientos y no estamos hablando de que no, que es que son buenos o malos, son personajes de la historia. Y parte de nosotros viene de ellos, porque gran parte de estas marchas eran que el costurero, que el zapatero, el que hacía las veces de médico, el cocinero, unos cuantos soldados, unos cuantos caballos, y particularmente había nativos que los acompañaban. Habían poblaciones nativas que no tuvieron ningún encontrón con las tropas españolas, mientras que otras sí eran de carácter guerrero. Cuando llegan acá al Valle de Aburrá, bajan por lo que hoy conocemos como el barrio Belén. Sí. Bajan un jueves a eso de las 9 de la noche, estaban acampando arriba y vieron como un planito, un llanito. Eso parecía agüita, ¿será que eso es un lago? A las 9 de la noche. Entonces como que rifaron eso a ver quién se lo ganaba y le tocó al pobre de Tejelo. Tejelo, vaya a mirar qué hay allá abajo. Y empieza ese recorrido el pobre Tejelo a las 9 de la noche, llega con el reporte que hay un territorio plano muy bonito, estamos hablando del Valle de Aburrá, nuestra casa donde hoy vivimos. Y luego ya bajan las tropas de Robledo, hacen el primer real o campamento en lo que hoy es el Parque de Belén. En el descenso se encuentran con las poblaciones yamesíes, que eran las poblaciones nativas que estaban acá en el Valle de Aburrá, aunque habían pues como otros pueblos. ¿Y qué rasgos tenían esas poblaciones yamesíes, por ejemplo? Qué buena pregunta. La población nativa se caracteriza por ser de una estatura baja. De hecho, cuando se hacían los análisis de genotipo y fenotipo, encontraban que entre un 70 y 80% de nuestro ancestro, más que todo en el caso de las mujeres, era nativo, por eso la estatura. Mientras que en el hombre... ¿Era más o menos de cuánto? Eran entre unos 50 y unos 55. En Antioquia se decía que quizás por las montañas se dio un aislamiento, entonces se encontraban nativos muy corpulentos, de una contextura muy fuerte, incluso algunos con cabelleras que llegaban casi hasta el piso. Y había muchos guerreros. Hablando así como a grandes rasgos, podríamos hablar de personajes como fue el cacique Toné, el cacique Toné que era de Urrao, que fue un guerrero, que se cuentan en algunas crónicas, porque basándonos en documentos, que quizás llegó a hablar parte del castellano, que espiaba a los españoles y miraba cómo usaban las espadas y cómo usaban los caballos, porque para los indígenas era muy miedoso ver un señor montado a caballo, que él lo veía como un solo ser. Entonces eran unas cosas muy complejas. Estaba el cacique Nutibara, que es por el que tenemos el cerro Nutibara. Llegó a estar la cacica Agrazaba, que la avenida regional que todos conocemos, el verdadero nombre es Avenida Regional Cacica Agrazaba. Estaba el hermano de Nutibara, que era Quinunchú. De hecho, en un momento se dio como la reunión y consideraron llamar el Cerro El Volador, el Cerro Quinunchú, en honor a los dos hermanos que eran los que comandaban esta zona. Y así existen una gran cantidad de personajes, podríamos hablar de Novogardo, de Agrazaba, de Aveiva, Nabonuco, entre la parte nativa. En cuanto a los españoles que llegaron acá, ¿han visto películas de guerreros que salen con las espadas, los escudos? Sí. No son tan lejanos, resultan que aquí llegaron descendientes de celtas, de íberos, de irlandeses, visigodos. Por eso se ve tanto la barba. La barba es una herencia europea que se da por el frío, digámoslo así. Mientras que nosotros en nuestra condición de clima tropical o acá en el Valle de Aburrá, que somos bosque seco, no necesitamos tanta barba. Sí, claro. Exacto, entonces... Es más de moda. Sí, porque la tiene. Es más de moda, No, es me más de encanta, moda. pero sí, es como algo que responde como que la población nativa acá no necesitaba la barba, mientras que nuestros ancestros sí llegaron con esa barba desde Europa. Sí. Exacto. Yo quería preguntarle algo, se tiene la idea de, usted habla de belicosos, de los indígenas, aborígenes que se resistían, pero aquí tenemos la idea de que esos conquistadores vinieron a arrasar y encontraron una población, digamos que casi que sumisa. Qué buena pregunta, y es algo que con el pasar del tiempo se ha convertido, digámoslo, en un mito o en una leyenda, porque mirando desde el contexto podríamos ver que la población caribe antioqueña era muy guerrera. Aquí no se usaba arco y flecha, sino que tenían lo que eran los dardos envenenados. E incluso creo que los territorios que hoy conocemos como Porce se dieron unas grandes confrontaciones. El cacique Nutibara
muere con su hermano en batalla, enfrentando a las poblaciones españoles. Y aquí muchas de las tribus indígenas tenían el sistema de castas. Teníamos entre la población nativa los artesanos, los guerreros, y teníamos también, aparte de estos guerreros, una clase noble o dirigente, que fue lo que mencionamos, por ejemplo, del cacique de los higuitas en Cañas Gordas. Entonces se encuentra pues una clase guerrera muy fuerte. También en Centroamérica se da que es que las mismas poblaciones nativas se enfrentan a otras poblaciones nativas con ayuda de los españoles, porque si no los españoles no lo hubieran logrado. Bueno, ¿y qué creencias culturales, religiosas tenían esas primeras personas que estuvieron acá? Que llegaron al territorio. Sí. Bueno, mucho de lo que sabemos, partiendo de documentos, podríamos hablarlo de don Francisco de Frías, un capellán, de don Fray Pedro Simón, un cronista, y Juan Bautista Sardela, un escriba. Y uno dice, ¿qué hacían esos personajes? Eran enviados por los reyes para escribir, para contar todo lo que pasaba en estos nuevos territorios. Entonces, como un punto de partida, y cuando ellos logran tener una comunicación, empiezan a verse estas, digámoslo así, estas culturas. Podríamos contar, por ejemplo, de las poblaciones africanas en un primer momento, que acá llegaron dos grandes grupos, que fueron los yorubas y los mandingas. Cuando hablamos de los mandingas ya nos referimos a la comida rápida, a las papas y a preparación. Ya nos dio hambre. Exacto, porque precisamente muchos de nuestros platos típicos vienen de esas migraciones. El sancocho o el ajiaco aquí con morán, podemos hablar de que todas estas preparaciones y estas sopas las traen los ancestros africanos. Los grillitos, han visto que ocasionalmente hay personas que fabrican grillitos como con plantas. Sí. Esto lo traen los ancestros africanos para hacer juguetes para sus hijos. Y desde esa época se conserva. Los mandingas hablaban las lenguas mandé. En ciertas zonas de África es más que todo por lenguas, al igual que como mencionamos con los chipchas. Se distinguen más que por una frontera, por un dialecto. Entonces, por ejemplo, chipcha quiere decir chip nuestra y cha nuestra gente. O sea, chipcha es nuestra gente, es lo que traduce. Y los yoruba adoraban a un dios que se llama Oduduwa. Y ellos fueron grandes, pues, digamos, de las migraciones en Antioquia. Por eso cuando vamos a lugares donde hay concentraciones de poblaciones afro, vemos, todos son afro, pero todos tienen distintos rasgos. Precisamente porque hay distintas etnias, distintos grupos, no todos venían de las mismas tribus. Ellos, la preparación del sancocho del ajiaco, los tejidos elaborados en hojas de palma, la expresión de sentimientos. Cuando vemos en la costa pacífica que contrataban señoras para que lloraran en los funerales, era porque es una costumbre el velar a sus muertos en el llanto y es una tradición muy africana. Las famosas plañideras. Exactamente. Sí. Y ahora que mencionas esos rituales, acá en Antioquia digamos que se tenía como la costumbre de utilizar los animeros. ¿Por qué razón? No sé si de pronto qué tienes... buena pregunta. Es que son tantos datos que así los condensamos muy bueno. Resulta que la costumbre del animero, hablando de las benditas ánimas del purgatorio, que muchos de nuestros ancestros, y me incluyo, somos leales y que tenemos esta fe, cuentan que las ánimas del purgatorio son aquellos espíritus que quedaron en pena, a quienes nos encomendamos o para quienes pedimos descanso. Imagínense que esto viene desde los romanos. Los romanos, cuando descansaban de las batallas, paraban y el primer trago lo ofrecían a esos espíritus que habían caído en la batalla. Y hasta hoy en los pueblos o en muchas partes, Todavía lo hacen. el primer traguito se ofrecía a las Por las ánimas. ánimas. Vea. Entonces ese recordar, no es que se la vayan a tomar, es recordar a aquellos que estuvieron en el pasado y que ya no nos Que les acompañan. gustaba el Daniel, traguito de pronto, pues yo, ahora no se da mucho, diría uno, pero uno a veces veía esas películas o novelas, lo que nos han mostrado, que la gente siempre decía, es que ella es de raza pura y usted no. Eso de raza pura, ¿de dónde viene? Y si en la actualidad todavía tenemos ese tema de raza pura, o ya somos una mezcla de todo un poquito. Exacto. Étnicamente hablando, hemos sido una mezcla por tantas migraciones que se han dado a lo largo de la historia. Lo que se crea con el pasar de los años son los llamados linajes, y es decir, una población establecida en un punto que empieza a tener unas características. Eso es donde radica el valor de la diversidad étnica. Si tienes una herencia afro, qué rico conservarla, valorarla, conocer tus ancestros. Si tienes una herencia criolla, española, conserva eso. De hecho, don Jorge Robledo decía, si tú tienes tus primeros 4 apellidos españoles, eres un criollo, eres un heredero español. Y si tienes la herencia nativa, es conservar esas raíces también. El conocer esas diferencias nos lleva a mirar a nuestra familia con otros ojos, entender de dónde venimos, que no aparecimos acá de la nada, sino que tras de nuestros abuelos había una historia que lleva cientos de años tejiéndose. Mira que salimos a la calle y esta calle no era lo mismo hace 20 años. Imagínense hace 200 años cómo sería el panorama. Entonces, que aún estemos acá es continuar ese legado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y ellos lo sabían, lo tenían muy claro, por eso se da esa cultura que llamamos paisa.
y que si bien es diversa, tiene una cantidad de costumbres, de hábitos. Por ejemplo, la figura del pater familias, del padre de familia o del hombre de la casa, no era por machismo, sino que eso lo heredamos de los romanos, porque el pater familias era el hombre de la casa que tenía que responder ante el gobierno. Su hijo se portó mal, las autoridades van a llegar hasta la casa y usted no responde, porque es que usted es el hombre de la casa, usted responde por el que haya algo mal en su hogar. La cenefa en los hogares es muy romana, y porque hablamos de romanos. Resulta que las legiones romanas de la bota itálica suben y bajan a España, entonces parte de nuestros ancestros son romanos, de ahí el apellido Gómez, como hablábamos, los Gutiérrez y los Quirós. Entonces vemos que tenemos una cantidad, luego llegan por ejemplo los gitanos, que eran migraciones de Medio Oriente, y llegar hasta acá, que eran en Nariño, Antioquia, Navejorral, en muchos pueblos comunes, digámoslo, no encomiendas, sino digamos como esas rutas de los gitanos. Llegan las poblaciones judías, que si bien no toda la comunidad o toda la población de Antioquia es judía, pero sí tiene ancestros, y lo podemos ver en los rasgos de algunas regiones o en el nombre de algunos pueblos. Yo tengo una inquietud, no sé si vaya a dar un salto muy amplio en toda la línea de toda la historia, en el tiempo, pero me surge una duda. Bueno, tenemos unos antepasados, o la historia dice que de Europa llegaron y bueno, nos conquistaron y todo el cuento. ¿Por qué la infraestructura es tan diferente la nuestra a la europea? Y lo digo porque, por ejemplo, en muchos municipios, acá en Antioquia, usted ve unas viviendas con unos corredores grandes, generosos, coloridos. No va a cualquier municipio jardín, va al Peñol y de unas fachadas de unas viviendas muy decoradas, con muchos colores. ¿Esto a qué se debe? Bueno, son detalles arquitectónicos que llegan precisamente de construcciones a un estilo muy similar al romano. Notan las puertas altas que permitían que las personas entraran a caballo. Y precisamente toda esta arquitectura se remonta, vamos a ponerlo para los televidentes en el ejemplo más sencillo, el pueblito paisa. Sí. ¿Vieron la distribución del pueblito paisa? El pueblito paisa es un modelo, no digamos modelo, pero sí un estilo de construcción muy romano. Tenemos en el centro la fuente, el agua, la fuente de la vida, como en todo pueblo antioqueño. Alrededor, en el fondo, está la parte espiritual, la religión, está la iglesia. En los costados tenemos las provisiones, que son las tiendas, la parte militar y las residencias. Este tipo de poblado, o como están delineados los pueblos en Antioquia, permitía que en las guerras se pudieran cerrar las entradas y hacer una fortaleza. Entonces vemos que se conserva desde ese entonces lo que dice digamos, esos tipos de construcción, y vemos como en el centro está la fuente del agua que es la vida, mientras que en construcciones árabes encontramos son unos grandes jardines. También encontramos, por ejemplo, en algunos hogares que se usaba el lavarse las manos o tenían un lavamanos en el comedor, una costumbre muy sefardí, una costumbre judía. Y todo eso pues como que se remonta a esos orígenes y a ese contexto. También es de entender que nuestra arquitectura debe ser muy valorada, lo mismo que la parte industrial y empresarial. ¿Por qué? Partamos de esto. La capital de la mayoría de países del mundo están en las costas. O sea, hablando en términos geopolíticos, la capital de Colombia debería estar en Cartagena. ¿Por qué? Porque es la costa. ¿Qué pasa? Que tocó ponerla en Bogotá para protegerla de los ingleses. Y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque como las capitales son puertos de comercio, deben de estar en las costas. Como teníamos guerra con Inglaterra, teníamos que defenderla en las montañas. ¿Y dónde la trasladamos? Escogemos entre Santa Fe de Antioquia o Santa Fe de Bogotá. Finalmente la ciudad de Antioquia no queda y vamos a Bogotá. Podríamos hablar de un hecho particular para los televidentes, hablando de esos ancestros. Les voy a decir cuándo nace el primero de nuestros ancestros, cuándo nace el primer paisa. Esto gracias a las investigaciones de un gran maestro y alguien que admiro mucho, don Germán Suárez Escudero, y él nos contaba en varias de sus monografías e investigaciones que el 15 de marzo de 1542 nace Pablo Jerónimo Muñoz y Collantes, el primer antioqueño. ¿Collantes? Collantes. Era un apellido que era muy frecuente en esa época, pero que ya un poco diezmado, y fue el primer, se puede decir que fue el primer antioqueño. ¿En dónde? Él nació en ese momento, creo que era en lo que era, él estaba en lo que hoy es Frontino, Frontino, toda la zona de Frontino. Ahí nace el primer paisa que podríamos llamar. ¿Por qué? Porque en ese asentamiento estaba población nativa, población afro y población española. Por aquí Joan Esteban Acevedo nos pregunta, lavamanos en los patios, ¿eso por qué? Y muy bueno que todos nuestros televidentes que de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, que por qué hacíamos esto, que por qué hemos cambiado, pues nos lo hagan saber a través de nuestro Facebook para poder preguntarle a nuestro invitado. Excelente, bueno. Los lavamanos ¿dónde? Los patios. En los lavamanos en los patios, al igual que los baños de inmersión o que conocemos como baños romanos, que en algunas casas de Prado aún se conservan unos baños hermosos que son como unas pequeñas piscinas. Estos baños de inmersión tienen dos
orígenes, incluso los lavamanos. Tenemos la parte de los romanos, la parte romana, los baños públicos, que aunque estos lugares primero los usaban o el padre de familia o la mujer que fuera mayor en la casa, y también el origen de las poblaciones judías, que también tenían mucho este tipo de modelo arquitectónico. ¿De dónde viene el matriarcado? Porque siempre hemos visto que la mujer paisa siempre es muy dueña de su casa, La muy matrona. protectora, la O sea, matrona. lo que hay en este momento en esta mesa, el matriarcado. Sí, Ustedes están apenas ahí es. diciendo. Sí, Las señor. que mandan. Exacto, aquí la cultura es muy matriarcal, porque esto se denomina principio de la abeja reina. Esto viene de las altas cortes europeas y dice ese modelo a seguir que es la mujer. Y que si siempre el hombre estaba adelante no era por machismo, sino para proteger a la mujer, porque era la que daba la vida, daba y mantenía los pueblos. Acá todos pueden ser muy malos y los hijos están muy grandes, pero habló la mamá o la abuelita y todo el mundo Calladito. corre. Por quedarse calladitos. Exacto, porque es digamos, la forma matriarcal que hemos heredado tanto de la parte española como de la parte nativa, porque la madre es el pilar del hogar y es precisamente quien es responsable de la formación de sus hijos. De la parte nativa podríamos hablar, como les mencionaba, de la cacica Grazaba, que cuando su esposo, un cacique, es tomado preso por los españoles, ella se encarga de organizar a las otras nativas e ir a defenderlo. Entonces vemos que es de parte y parte. ¿De qué nos sirve a nosotros a veces, en casos hipotéticos, hablar de estos orígenes? Si cogemos un español guerrero y cogemos un nativo guerrero, ¿qué va a salir? Un paisa bien asado. Un paisa. Ahí está Bien determinado. bravo. De cierta manera, ahí tenemos determinada parte de la violencia en nuestro territorio. Yo, De yo pronto- yo tengo una inquietud con lo que usted decía ahora de las mezclas que hay, porque son evidentes. Claro que Así algunos tengan la piel más blanca y los ojos de tal color. Y entonces, ¿por qué el racismo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay zonas donde se dio mucho el racismo, que fue la zona de Ciudad de Antioquia o en Cartagena. Acá en Antioquia tenemos que tener en cuenta que nosotros, por nuestra fe católica, hablamos mucho de todos ser hijos de Dios y hermanos en la fe. Entonces estas familias piadosas no maltrataban a sus esclavos, como cuentan muchas veces. Esto lo podemos demostrar cuando se da la ley de vientres, cuando se acaba la esclavitud. Muchos de los afros no se fueron y se quedaron en sus hogares. Finalmente Juan del Corral, 2 años después, ordena, no, es que se tienen que ir, y empieza la diáspora negra de todas las poblaciones que se van a Urabá, Chocó, a todas estas subregiones y departamentos. Entonces, se da precisamente porque hay algo muy triste que se ha desdibujado. Una cosa es el racismo y es discriminar, que está muy mal hecho. No tiene razón de ser discriminar a otro por su condición. Y otra cosa es precisamente la identidad, querer y valorar esa diversidad. Enseñarle al afro que tiene unas raíces valiosas, al nativo que sus raíces son antiguas y al criollo que sus abuelos se hicieron avergüence. mucho. Exacto, es sentirnos orgullosos de nuestros ancestros. Miguel. Yo te pregunto, ¿el paisa es el vendedor, el comerciante, el que por ahí dice, te vende hasta un hueco? Bueno. ¿De dónde, eso tiene que ver de pronto Hasta por culebra. esa parte donde llegaron, si de pronto había mucho comercio, de pronto se habla que en las costas era como donde llegaban los barcos y demás. Antioquia de estar como tan encerrado, como tan cubierto, ¿de dónde llega como esa cultura? Bueno, si algo me tiene feliz en este momento son estas preguntas. Me parece que estamos en unas preguntas que condensan tanta información que si vemos es un tema global, vamos a esos puntos que nos pueden Daniel, y interesar. a propósito de lo que me decía por acá, un televidente pregunta algo muy similar y dice, los comerciantes, ¿por qué tan marcados en el oriente antioqueño? Entonces, como para que solucionemos las dos Excelente dudas. pregunta. Bueno, nosotros tenemos la parte del comercio desde nuestros ancestros, claro está. Ustedes no han visto cuando vamos por el centro y hay un montón de locales y nos Total. metemos donde está el tumulto. A Ahí ver debe qué estar están vendiendo, barato o sí. deben Sí. vender O algo está bueno. algo, está pasó? bueno. Están sí. regalando. Exacto, es una mentalidad muy persa, de los mercados persas, que donde está el tumulto están las ofertas. También llega de nuestros ancestros en veracatíos, nutabes y taamíes, que eran comerciantes. Entonces tenemos comerciante por el lado árabe, por el lado español y por el lado nativo. Ah, no. Y si esto se da en un aislamiento en las montañas, empieza ese comercio. ¿Por qué se acelera el comercio? Porque el comercio sostiene los pueblos y como estamos en las montañas, si no comerciamos, no nos sostenemos. Y ahí empieza ese hábito, entonces lo tenemos de la parte nativa, de la parte europea y también de la parte, digamos, de los árabes que estuvieron en España casi 700 años. Si se pudiera definir por subregiones los ancestros, entonces si hablamos los de Urabá, ¿de dónde vienen? Los del Bajo Cauca, ¿de dónde vienen? Los del Nordeste, los del Oriente, los del Valle de Aburrá, en fin. Bueno, tenemos entonces en Antioquia, podemos clasificar en 2 grandes rasgos, lo que es Antioquia y el Viejo Caldas. Y luego nos vamos a la parte de las subregiones. Las poblaciones afro, como llegaron en lo que se denominan los buques negreros, es un poco difícil segmentar. Por eso hablamos de Ghana, Guinea, Benín y Nigeria.
En las poblaciones nativas tenemos los cativos, nutaves y taamíes, que pertenecían al pueblo caribe. Y por la parte hispana tenemos poblaciones de Andalucía, muchos de Andalucía, porque Andalucía es al norte de España, sí, pues digámoslo, no tan al norte, pero era cercana a la frontera con Portugal, de donde salían los barcos para acá. Tenemos de Galicia, tenemos de Asturias, que era el norte de España, tenemos de Vizcaya, tenemos de Cataluña. De hecho, como hablan en las poblaciones costeñas, ese acento es del andaluz, de Andalucía, España, y vemos que se conserva esa forma de hablar. Y, qué pena, ¿y ese entonces ese país arrastrado de dónde viene? No, pues, qué genialidad pregunta, les insisto. Resulta que nosotros hablamos así, muy sisiado. Sí. Hablamos como se hablaba hace 400 años en España. Ay. Por eso hablamos tan sisiado, porque ellos se quedaron en la península y con las migraciones ese acento siguió cambiando hasta quedar así. Pero nosotros aislados en las montañas quedamos hablando así, ese siseo. Y Vea, por por sus aquí. regiones. Por subregiones, pues podríamos clasificar mucho. Se hace difícil la parte étnica porque como todo eran no las encomiendas, sino los puntos de los que se tomaban las provisiones, que era donde se sentaban. Entonces, acá se tenían, digamos, la familia López tuvo muchos hijos, entonces ustedes van para el oriente, ustedes van para el occidente, entonces se repartían muy así, mezclados. para colonizar, exacto. Bueno, por aquí ya varios de nuestros televidentes nos han puesto varias preguntas y lo felicitan mucho. Por aquí Felipe Osa dice, ¿es cierto que la cultura mafiosa y tramposa se debe al tipo de personajes que llegaron a colonizar esta tierra? Bueno, sigue nuestro televidente con esas buenas preguntas, me encanta que hagas esa pregunta y resulta que pasa lo siguiente. Como hablamos de datos históricos, no podríamos hablar de buenos y malos. Sí podemos hablar que de toda la parte de la violencia marcó pues como una ruptura y eso también de que no, que es que aquí no llegaron sino ladrones, que españoles malos. Puedo sostener lo que es falso. Acá llegan personas muy católicas con unos valores que no garantizan que fueran las más buenas, pero tampoco eran los más malos. Pasa lo siguiente, que llegan las migraciones, cuando venían los barcos con Colón, sí mandaron como gente como ahí. ¿Por qué? Porque si se pierden esos barcos, no pasó nada, mandamos más. Por Dios. Una vez que mandamos unas poblaciones y encontramos que hay minas, yacimientos y una cantidad de minerales y riquezas, tenemos que mandar gente muy trabajadora para que cuide todos estos territorios de la corona inglesa, que la corona inglesa también tenía los ojos en esta zona. Entonces, por eso se mandan tantos guerreros y tantos militares. Y por eso en el libro Genealogía de Antioquia y Caldas, de don Gabriel Arango Mejía, se habla mucho de esos apellidos militares y de esos altos mandos que llegan acá precisamente para cuidar todo este territorio. Entonces llegan lo que se denominan los pacificadores, que tenían el objetivo de pacificar los territorios, evitar confrontaciones entre poblaciones afro, nativas y criollas. Entonces ya toda esta parte de la viveza y todo esto, como en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, van a haber hábitos que deben ser mejorados. Entonces no nos podríamos sesgar a que fue el español o fue el nativo o fue el afro. Son Bueno. contextos que dan ese tipo de personas. Y hay otro aspecto que nos llama la atención y es porque nosotros adoramos nuestra bandeja paisa. La gastronomía de nosotros es una mezcla de varias cosas o es definitivamente muy, muy de ese ancestro indígena que teníamos desde el principio. Exactamente. La bandeja paisa en temas gastronómicos es una muestra de nuestra región. Cuando vemos la bandeja paisa vamos a encontrar en sus ingredientes un poquito de cada uno de nuestros ancestros. Malina, pero usted como toca ese tema hasta ahora. Ahora ya todos tenemos hambre. Mírala ahí. Precisamente cuando hablamos de esto en la bandeja paisa, la miramos y tenemos los granos que son de aquí de América, tenemos el chorizo o los embutidos que tienen un origen inglés, español y alemán, tenemos nuestra arepa de María, pues esa arepa como es Sí, es lo más deliciosa, rico que puede existir. que tiene dos orígenes y hablamos de un origen en Venezuela, que las poblaciones nativas preparaban una especie de tortilla, pero también podemos hacer referencia a una especie de pan sin levadura que podía venir de poblaciones judías o árabes. Algo que me encanta, la mazamorra. La mazamorra viene de la masa de los moros. Los moros tomaban unas preparaciones, unas bebidas con granos. Entonces, cuando llega al País Vasco, que les contaba que hablaban con la R, ya la masa mora, la masa de los moros, pasa a ser la mazamorra. El bocadillo lo crean nuestros ancestros, los arrieros, porque ellos tenían jornadas muy largas y en estas jornadas tenían que llevar alimentos no perecederos. Entonces crean el bocadillo que aguanta días. También no podíamos parar la encomienda porque no nos pagaban, teníamos que hacer recorridos de días o de tabacos, que la distancia se medía en tabacos.
Entonces llegábamos y ¿qué hacíamos? En un envuelto, en un fiambre, en una bandeja paisa, metíamos todas las comidas del día. Por eso tenemos las 3 carnes. Solo parábamos una vez, comíamos y continuábamos. Esto lo podríamos encontrar, estos recorridos que se daban para ir a Santa Fe de Antioquia o la ciudad de Antioquia, que salían por acá por Palmitas. Allá encontramos el Camino del Virrey, que fue una de las grandes encomiendas que teníamos para llegar a la parte norte. Bueno, Daniel, ahorita vamos a continuar acá con usted para que nos siga contando precisamente de toda esa historia, por qué somos así, por qué comemos de determinada forma. Nos vamos a ir a un corte de comerciales. Ya saben que si tienen preguntas nos las pueden seguir haciendo a través de nuestro Facebook y ahí les vamos a estar respondiendo. Y aquí ya nuevamente con todos ustedes, algunos de los televidentes nos están preguntando por apellidos, o sea, que lo recuerdan mucho por el tema de los apellidos, pero recuerden que eso ya hicimos un programa, está en nuestras redes y muchos de los apellidos que nos están preguntando, pues están ahí. Hoy estamos hablando precisamente de esa cultura, por qué somos así, de dónde venimos, y usted ahorita nos estaba contando algo aquí en los comerciales que tiene que ver precisamente con los indígenas y todo lo que hoy somos, tal vez es gracias a los indígenas. Y sabe que sí, un dato muy particular que usted ahorita lo mencionaba y que muy bueno que se lo comparta a todos nuestros televidentes, porque muchas veces en la actualidad todavía nos ofendemos cuando alguien le dice que parece indígena, hablando de forma despectiva. Y no solo eso, Liliana, sino el tema del baño que usted hacía referencia, que nos contaba en comerciales, ¿por qué nosotros nos bañamos todos los días y en otras culturas no lo hacen? Pues bueno, comiencen con la de Liliana y luego ya nos cuentan. Que era la misma. Era lo mismo que estaba. La misma. Bueno, resulta que de nuestro ancestro nativo, normalmente se dice, es que aquí todos venimos de indios. Bueno, es rico saber de cuáles. Se encuentran en las crónicas de Fray Pedro Simón, de Juan Diego César, de Antonio Vázquez de Espinosa y de don Jorge Robledo. Encontramos precisamente que estas poblaciones eran excelentes nadadores, excelentes corredores y exploradores. Cuando vamos al centro del país hemos escuchado mucho la palabra, ay, es que este sí es guache. Resulta que el guache lo podríamos entender como el policía indígena. El guache era el encargado de mantener el orden en la tribu. Entonces cuando alguien se comportaba mal lo golpeaba. Entonces de ahí viene la palabra guache. De ellos tenemos la pesca, la minería. Había algo muy particular y es que algo que me parece hermoso de la tradición es que el baño, el estar bien presentado, aseado, eso lo encontramos de las poblaciones nativas. Si bien los españoles se aseaban y trataban medianamente de ponerse al día en los campamentos, no era tanto. Pero cuando ellos llegan encuentran una población nativa que se bañaba todos los días, mientras que en Europa se decía que bañarse todos los días era vanidad. Entonces el nativo no veía el baño diario como algo de aseo, sino como un ritual en el que entraba en contacto con su madre, con la madre tierra. Entonces, al bañarse todos los días, incluso mientras la población hispana tenía algunos, les faltaba parte de su dentadura, los indígenas tenían todos sus dientes, porque resulta que con carbón se limpiaban muy bien. De la parte de los nativos también podríamos contar, había un detallito particular, quienes han estado en el Museo del Oro podrán ver que se ven muchas ranitas. Resulta que cuando un español encontraba un caribe con una ranita, lo evitaba, porque esa ranita era un símbolo, algo así como una insignia militar, que decía que el indígena era tan letal como el veneno de la rana. Conectamos entonces de esa parte nativa como esos personajes que se destacaron en Antioquia, que eran Nutibari Quinuchu, que les mencionaba, que eran hijos de Ambaibe, que fue un gran cacique, y ellos tenían una fascinación ancestral por la historia. Los nativos conocían mucho de sus ancestros. Si bien hablamos de historia cuando está documentada por escrito, ellos tenían en sus relatos y en sus crónicas unas narrativas que se pasaban de generación en generación. También para lo otro que nos preguntaban de los apellidos de los televidentes, una cordial invitación en redes a seguir a la Academia Antioqueña de Historia, donde pueden profundizar un poco más de ese tema de los apellidos. Usted está hablando de lo que le agradecemos a los pueblos indígenas, pero también sería bueno saber qué perdimos con tanta invasión. Bueno, como hablábamos, es un contexto muy particular, porque nuestras poblaciones nativas eran un poco sedentarias. ¿Por qué? Porque nuestro trópico andino yo mantengo relajado. Si me da hambre voy y como, si tengo que organizarme voy y me organizo. Mientras que en Europa cuando tenemos las 4 estaciones tenemos que estar alertas todo el año. Entonces esa parte fue muy compleja porque si bien había una vida tranquila,
había una vida tranquila en la que habían unos cultivos. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a lo que hoy conocemos como la pintada, resulta que eran donde los indígenas teñían los textiles, entonces por eso llamaba la pintadera, porque había unos huecos de colores en el piso y ahí sumergían las prendas en algodón para teñirlas. Entonces ellos tenían un sistema muy interesante que si bien estaban aislados, no estaban atrasados porque trabajaban la parte del algodón. Entonces vemos cómo había una vida tranquila, digámoslo, unos territorios que estaban con unas formas de vida muy interesantes, con unos cultos solares, porque adoraban al sol, a la luna. Entonces hay muchas cosas buenas, muchas cosas buenas en esta vida tranquila, en estos territorios hermosos, pero también cosas adversas, porque encontramos que en algunas poblaciones nativas había la antropofagia y había el canibalismo. Entonces cuando capturaban a los españoles o a otras tribus, ni siquiera había las prácticas, es que había el esclavismo y había precisamente en estos prisioneros ocasionalmente habían sacrificios rituales, como podemos evidenciar en películas como Apocalipto. ¿Cuáles eran esas, cuáles eran esas primeras prendas que tenían esos nativos y cómo fueron evolucionando y de dónde sale ese sombrero volteado, por ejemplo, y los demás sombreros que tenemos acá en esta región? Exacto, bueno. Tenemos entonces que esas primeras poblaciones, ¿qué atuendos tenían? En el Valle de Aburrá habían 3 asentamientos, incluso llegando a lo que hoy es Bello. Las poblaciones estaban más bien de una manera, digámoslo, están un poco, no nómadas, pero sí estaban un poco quietas en el sentido que habían algunos que dormían hasta en los árboles, algunos andaban desnudos, sin mucho un taparrabo. A medida que vamos subiendo hacia el norte empezamos a ver unas poblaciones más cubiertas, atuendos en distintos materiales, entonces unos cuerpos más cubiertos. Pero en todo donde estamos acá en este momento, en el Valle de Aburrá, eran unas poblaciones que incluso dormían hasta en los árboles. Entonces no encontramos eso. ¿Y qué era lo otro que me...? ¿Cómo evolucionaron y de dónde salen los sombreros? Bueno, nuestros atuendos, el traje típico antioqueño encontraríamos una cantidad de cosas, el carriel, que es el corrión o el cargatodo, el sombrero mucho el que usaba acá era el sombrero blanco, porque el estar vestido de blanco demostraba que eras una persona que no tenías que hacer trabajos de fuerza y podías mantenerte muy bien presentado, y lo traen los ingleses cuando llegaban a las minas. Y también nuestro poncho. El poncho tiene un origen que podría entenderse muy semita o muy árabe, porque se asimila mucho al atuendo para el calor o para el que sirve para todo, para cargar o para cubrirse del calor o del frío. Qué bien. Hay otro de los componentes, no solamente del vestuario, sino que nos acompaña a todos los seres humanos, y es la música, los instrumentos musicales. Y acá en particular es, digamos que esa música carrilera o la guasca. Exacto. La guitarra o cualquier instrumento de cuerdas de este tipo con esta caja de resonancia se encuentra mucho precisamente en España y mucho por estas migraciones de los árabes, estos ritmos. Cuentan, digámoslo, esto sí no lo podemos más que, hay unos documentos que se pueden conectar, pero también a modo de historia, una historia popular. Los irlandeses han sido un poquito de malas. Los irlandeses primero fueron esclavos de los vikingos. O sea, mira que la esclavitud en la antigüedad no solo era de afro, sino que los romanos tenían gladiadores que eran esclavos blancos. Los vikingos esclavizaron a los irlandeses. Cuando se lograron liberar, los toman los ingleses. Y ellos estaban en los campos de vino en Norteamérica y empiezan a bajar por trenes, hasta que entran en Antioquia y llegan por el ferrocarril de Antioquia. En estos vagones tocaban la guitarra y por eso se dice que ahí viene la música carrilera. Vemos que esa música carrilera surge de esta historia. También porque en el ferrocarril de Antioquia, en algunos de sus trayectos, había un vagón al que las personas podían llegar a comprar los discos. Entonces, ¿dónde vamos a comprar la música? A la carrilera. También. Entonces vamos conectando como esa serie de historias y momentos, y ese ritmo tan brincadito es muy irlandés. Esas guascas antioqueñas son muy brincaditas y precisamente tienen un origen castellano, inglés y un poco de esa influencia árabe. Hasta la forma de bailarlo seguramente, ¿cierto? Exactamente. Daniel, algo que también tenemos nosotros y lo hemos escuchado siempre es: antioqueño no se vara, y en cualquier parte del mundo se encuentra un paisa. Eso viene de ¿cuál mezcla con cuál? Bueno, esto viene precisamente quizás de todos, porque todos se encontraron en este territorio tan escarpado. No es lo mismo yo llegar a la costa, a la playa y sentarme ahí a hacer una casa y ya está la tarea hecha. Sí. Otra cosa es encontrarme con estas montañas. Yo, por ejemplo, cuando voy a Bejorral, Santa Bárbara, yo estoy pensando, ¿cómo se recorrían esto a lomo de mula? ¡Qué cansancio! Entonces, cuando estamos en un terreno tan agreste, todo se torna difícil. Entonces, si bien el clima a veces favorece, que es clima del trópico andino, pero la montaña tan escarpada y los ríos no ayudan. Entonces tenemos que estar todo el tiempo ingeniándolas y cuidándonos entre nosotros. De ahí viene que las mamás nos dicen: no se moje, que no le dé el sereno porque se enferma. Sí. Porque aquí cualquier cosita nos enfermaba y no teníamos cómo atendernos. ¿Y qué?
se muere. Entonces de ahí viene el estar alertas, el cuidarnos, el protegernos. De hecho, el escudo de Santa Fe de Antioquia que vemos que tiene unos murciélagos. El murciélago simboliza en la heráldica la capacidad de estar alerta. Estar alerta todo el tiempo para protegernos y cuidarnos porque el clima es agreste. Daniel, por aquí Ingrid Villa pregunta, hola, ¿de dónde nace la trova? ¿Eso es de acá o no es de acá? Bueno, la trova tiene, digamos, distintos orígenes, pero conectando y atando cabos, como hemos hablado hace un momento, hablamos de guitarra, así que nos podemos remitir a la península ibérica. Y si nos vamos a la parte del País Vasco, de Euskadi, encontramos mucho muy tradicional los cantos. Se le canta a los amigos, se canta con los amigos, incluso se discute con los amigos. Cuando vemos las canciones tradicionales del País Vasco, son muy similares a las trovas. De hecho, miremos algo tan particular, se habla del País Vasco y también se hablaba del País Paisa, Sí. precisamente por esos ancestros en común que teníamos. ¿Y de dónde sale ese paisa? O sea, esa connotación, esa palabra paisa. Es muy particular, porque es que incluso en italiano paisa traduce camarada, compañero. Hay distintas, digamos, historias acerca de este origen de los paisas, pero precisamente se habla un poquito de esa camaradería, de ese colegaje que existe. Seguro ya asociando de pronto con lo que menciona Yasmín, que muchas personas asocian este territorio con que es de gente más amable, más sociable, que recibe muy bien a las personas que vienen de afuera. Pues no sé, estoy aquí atando cabos como usted mencionaba. Excelente, y ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, atar cabos y mirar cada detalle. Cuando hablamos de esta hospitalidad, ¿de dónde viene? Vamos a mirar lo siguiente. Una vez hablaba con un profesor de historia antigua de esto, le hacía exactamente la misma pregunta y llegamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a Bogotá, a Cundinamarca, a veces uno pide una dirección y lo mandan para otro lado. Me ha pasado. Y yo preguntaba, ¿por qué era eso? Resulta que las tropas españolas que llegaban ahí llegaban, ¿qué hubo? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Entonces, para quitárselos de encima, los mandaban para la primera montaña que veían. Entonces, de ahí viene el hábito, vaya para allá. En Antioquia veníamos, era del otro rol. Estábamos, eran los españoles cuidándonos en estas montañas. Entonces, yo no lo puedo dejar ir a usted solo por allá porque lo cogen los nativos y suerte. Entonces, ¿qué hago? Yo te acompaño. Entonces, por eso es que el hábito, que va para tal parte, venga, se salen de donde estén y van y lo acompañan. Las mujeres tomaron muy bien la lección. Porque hasta el baño van acompañadas. Germán tenía una pregunta. Daniel, yo quiero que hablemos de religión. Es obvio que en estos pueblos indígenas había muchos dioses. Exacto. Y se viene a imponerle a esos pueblos el catolicismo y tenemos ingratos recuerdos de cómo se quería como imponer la religión a esas comunidades indígenas y tenemos que acordarnos también de la Inquisición y todas esas cosas. ¿Se perdió mucho allí? Bastante porque como no habían algunas cosas documentadas, entonces empieza como a perder esos vestigios y que están en la memoria de algunos, pero cuando se empiezan a olvidar, por eso es rico de hablar de estos temas. Resulta que, por ejemplo, de las poblaciones afro, vamos a entrar por la parte afro, ellos consideran sagrados todos los fenómenos naturales. Por eso tú vas a una población afro y tienen una cantidad de dioses, el dios del fuego, el del trueno, el del frío, el del calor, el del... Por ejemplo, hablan del sol, de la luna, de las estrellas como deidades, las montañas, los mares, los árboles, que ellos cuidaban mucho la naturaleza. De hecho, ahí viene la figura de Maú y Lisa, que eran dos dioses africanos que llegaron. O cuando han visto, las poblaciones afro en la diáspora se van a las costas, y en las costas con los restos de las embarcaciones hacían instrumentos y empezaban a tocar. Y empezaban a tocar, y ustedes han visto que viva Chango, viva Chango. Chango es una deidad africana y le cantaban Babalúa con la intención de volver a su tierra. De la parte nativa tendríamos también esa figura de los cultos ancestrales y los cultos solares, que rendían mucho culto al sol, a la luna y a los elementos. En la parte hispana tenemos que tener en cuenta ese contexto español. Para 1492, que es la llegada del encuentro de los dos mundos, recientemente había terminado la reconquista de España, porque es que España no solo llegó acá, a ellos también se les metieron los árabes. Entonces, después de esa confrontación, quedan dos bandos con unas diferencias religiosas muy marcadas. Tenemos por un lado los musulmanes y tenemos por otro los moros, que se les decía en ese entonces, y tenemos por otro lado los católicos. Y esos católicos se paran en Europa y frenan la avanzada árabe. Luego estos hijos se vienen para Antioquia y aún conservan precisamente esos regazagos de esa fe. Y por eso en los pueblos la gente tan católica, tan tradicional y con esas bases, porque sus abuelos habían peleado en esa reconquista española. Daniel, de pronto ahorita ya asociándolo mucho con lo que mencionaba Germán del tema de la religión, que no sé, uno de pronto no lo ve en otras culturas, que acá uno veía a las abuelitas, eso llenaban el cuarto de todas las imágenes religiosas habidas y por haber, y hacían una cantidad de altares.
¿eso lo traemos, no sé, de alguna parte? Bueno, todas estas manifestaciones y representaciones fueron formas en que, como decías ahorita, que la iglesia fue llegando a los territorios. Entonces, si bien traíamos unas costumbres nuevas, también cogíamos unas propias y las transformábamos. El Día de las Velitas, por ejemplo. El Día de las Velitas es una tradición celta, que es la fiesta del fuego, en que yo voy a la casa de mi vecino y le regalo una antorcha o le regalo una vela, como símbolo de regalo de la luz, de la fuente que es el fuego. El árbol de Navidad. Los celtas tenían una vez al año, cogían un árbol y lo decoraban, dándole gracias a la naturaleza por todo lo que habían recibido. Luego esto se transforma y tenemos nuestro tradicional árbol de Navidad. Tenemos también costumbres que son tradicionales, tenemos santería, pero también tenemos figuras quizás arquetípicas de representaciones, porque los nativos tenían muchos símbolos y colgaban esto acá y disponían unos alimentos y unas ofrendas y unas figuras y unos grabados y unas pinturas. Entonces esa conexión entre esos dos mundos, y tenemos la abuelita que está sentada ante unas velas, unos cuadritos y con una camándula en la mano. Bueno, nosotros somos dicharacheros, exagerados, nos gusta el juego, pero digamos que eso viene de los nativos, sobre todo el cuento no solamente de estar mercadeando por el trueque y todo eso, y que ya con otras mezclas que usted ya ha mencionado, pues obviamente hacen parte de nuestra cultura, pero eso de ser exagerados, porque aquí no es un taco, por muy poquito que sea, aquí es un taco de Barbosa a Caldas, o sea, así y más exagerados. Exacto, somos exagerados y todo nos da pena. Ay, no, qué pena esto, vea, pero qué pena esto, usted se va así. Pues resulta precisamente que todo esto viene de estas poblaciones y todas estas formas de pensar son adquiridas, y la forma en que nos expresamos, si bien va más a la parte de los vascos. Tú te ves con una amiga, un ejemplo, en la universidad o en el trabajo, llegas por la mañana, hola, ¿cómo estás? Esta cosa. Te la encontrás 2 horas después, ¿qué más pues? ¿Cómo vas? Las veces que nos vemos nos saludamos con esa euforia. Esto es muy de los vascos. Cuando tú llegas a un bar en el País Vasco, hola, ¿cómo estás? Se saluda con mucha alegría, porque es como si hace tiempo no nos viéramos. Mientras que cuando la población nativa, ¿cómo le va? Tranquila. Sí. ¿Por qué? Porque el clima me hizo así, no expreso más de lo necesario. Si bien soy muy tierno y muy querendón, no me excedo en esas expresiones. Bueno, Miguel. Muchas personas afirman que lo peor que le pudo pasar, digamos, a esa población indígena es que los españoles hubiesen llegado. Se habla que unos preferían que pronto hubieran venido los ingleses, los portugueses. Esas afirmaciones, ¿qué se puede rescatar de eso? De pronto, si los ingleses hubieran venido, ¿qué tanto hubieran traído? ¿O no hubieran sido tan malos como los españoles? Algunos dicen que los ingleses mataron a los indígenas americanos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede afirmar esa hipótesis? Primero estaríamos hablando inglés. Exactamente, y estaríamos con la economía en el piso, como lo está Haití. Entonces, sacar conclusiones. Tenemos lo siguiente, tenemos que ahora mismo no estamos hablando ni en mandé ni en embera, sino que estamos hablando en castellano, nuestro español con la ñ, que es el de nuestros ancestros. Si bien no se debe mirar como buenos o malos, sí podríamos decir que esto fue una colonia, la colonia española. Si yo tengo esclavos, yo a los esclavos no les construyo ni iglesias ni universidades. Y la corona española nos trajo los hospitales, nos trajo las iglesias, nos trajo las universidades. De hecho, el que saludemos de mano, el que vistamos, el que nos sentemos a la mesa y usemos cubiertos viene de nuestros ancestros españoles. Ellos eran un modelo de colonia muy romano. Ellos donde llegaban, a donde fueres haz lo que vieres. Entonces cuando llegamos nos asentamos y ¿qué hacemos para evitar las confrontaciones? Nos casamos con las nativas y crece una cultura. Entonces hay una cantidad de historias que hablan mal de los unos o los otros, pero del ancestro español podemos sentirnos orgullosos de que fue uno de los imperios más grandes y que mucho de lo que hacemos y que hablamos, como decía el poeta Jaime Jaramillo Escobar, uno de los idiomas más hermosos del mundo, lo debemos a ellos. Es donde empieza el ejercicio precisamente de no olvidar ni al ancestro nativo, ni al ancestro afro, ni al ancestro criollo español. Y creo que fue en gran parte un cambio muy interesante, porque es que pasamos de vivir con taparrabos debajo de un árbol a convivir en sociedad y aprender unos modelos educativos muy interesantes que trajeron Occidente a América. Y si vemos, aquí todavía quedan indígenas, mientras que en Norteamérica los ingleses los acabaron a todos. Acaban poblaciones enteras de búfalos casi llevándolos a la extinción para que los nativos no tuvieran que comer. De hecho, Estados Unidos gran parte era de nosotros, porque Orlando, Florida, Las Vegas, todos tienen nombres españoles, porque todo fue colonizado por españoles. Daniel, vea, o sea, acá me emocionan los televidentes hablando del arbolito de Navidad y todo eso, y por aquí nos pregunta
Ingrid Villa, hola, ¿de dónde sale la natilla y las hojuelas? Y tal vez de pronto esa tradición de los antioqueños de ser como ahorita de pronto creo que era Lina que lo mencionaba, tan folclóricos, nosotros cerramos calles o invitamos al vecino a que venga para que fritemos chicharrón, para que, o sea, ¿de dónde sale ese? Primero respondamos a nuestra televidente el tema de la natilla y las hojuelas y de pronto de ser como tan amplios y de invitar al otro para que comparta, por ejemplo, en esas fechas especiales. Bueno, debemos entender la familia, que la familia, el concepto que tenemos ahora es uno, pero el que se tenía en la antigüedad era otro, que era el concepto de clan. Con el clan yo comparto, con el clan yo como, porque es que como él es el que me ayuda a cazar, yo comparto mucho con ellos, con el clan yo me protejo, porque en esa época no había un sistema de autoridades como el que hay ahora. Entonces, o de normas que regularan los comportamientos. En cuanto a la natilla, las hojuelas y un sinfín de preparaciones que encontramos, todas tienen distintos orígenes, como mencionábamos ahorita, como la arepa. La arepa tiene una parte que es árabe, pero también una parte nativa en la zona de Venezuela. La parte de las hojuelas también podríamos mirarla como especies de tortillas sin levadura, entonces pueden tener unas raíces árabes. Y precisamente todo este tipo de preparaciones pueden remontarse a las distintas culturas que llegan y a partir de lo que les da el entorno empezamos a preparar nuevos platos. Porque aquí puede que las hojuelas son con azúcar, pero en otra parte no. Y el buñuelo que lo creemos tan de nosotros. Pues el buñuelo sí tiene, pues no me atrevería a asegurarlo en este momento, pero sí tiene la forma de preparación y varios de los elementos que trae son muy del centro de España. Y son preparaciones muy rápidas. Bueno, nos vamos a ir a un corte de comerciales, pero ahorita regresamos con más dudas de nuestros televidentes y a seguir hablando de este tema. Vaya, acá, mejor dicho, nos hemos reído, hemos preguntado por todo, pero eso es lo bueno de este programa, que hablamos de todos los temas. Y antes de irnos a comerciales, Germán tenía una pregunta. Yo tenía una pregunta que tenía que ver, Daniel, con las familias numerosas, porque es que allá no se le negaba a los hijos en esa época porque eran familias de 15 hasta 20 hijos y contando. Ahora ha cambiado mucho eso en las familias colombianas. Ahora pero un perrito. Exacto, hasta ni hijos tienen. Eso. ¿Por qué tantos integrantes de una familia? Hablábamos ahorita de los terrenos difíciles, de tantas situaciones que tenían que atravesar estos colonos. Entonces éramos muy pocos y teníamos que cuidarnos. Y cuando las especies, partiendo desde la biología, se ven reducidas en número, lo que tienden es a aumentar su población. Entonces las colonias tenían ese llamado a tener familias numerosas para poder sostenerse, colonizar, mantener los territorios y protegerse. De ahí vienen mucho también, como decíamos, esa figura que era antes el clan. Ahora hablamos de unas familias pequeñas, pero antes se hablaba de un clan, de unas familias muy numerosas. En el caso del Oriente Antioqueño que se vio mucho. Hay una familia por la que siento un gran aprecio, que es muy tradicional, y es la familia Arbeláez, que venían de un palacio en España, que era el Palacio Arbeláez. Y ellos llegan dos hermanitos solitos, y en este territorio tan vasto, ¿qué hacemos? ¿No? Vamos a empezar a poblar esto. Y ya se crea la familia Arbeláez y se cuenta que en uno de sus encuentros de las familias llegan más de 500, entre tíos, sobrinos, hijos, nietos y una cantidad de familia. Entonces se ve esto. También para las familias numerosas estaba primero mucho, se tenían las mujeres para mantener, digamos, los pueblos, porque si no hay la mujer no hay la esencia de un territorio, y se tenían los hombres para proteger a estas mujeres y proteger a esas familias. De hecho, había algo muy particular, y es que durante las noches de boda, durante la primera noche, las parejas tomaban mucha miel, porque este miel aumenta las posibilidades de concebir hijos varones. Entonces, por eso la primera noche se llamaba la luna de miel, porque consumían miel antes de compartir con su pareja. Ahora no piensan en eso. No se acuerdan. No. O sea, Pero ¿será no que sabe. vamos a tener que invitar de pronto a los papás que cuando tienen hijas, por ejemplo en mi casa, casi todas somos niñas, Les en mi faltó miel. familia, les faltó miel, se les olvidó, hay que decirles que poquito de miel. Usted ahorita nos proponía un tema y bastante interesante, y es porque tenemos de pronto algunos rasgos físicos que nos diferencian de otras culturas y de pronto de otras regiones. Exacto, hay un libro muy hermoso, se llama De cómo se formó la nación colombiana, de un gran ministro que fue don Luis López de Mesa.
Este libro muy recomendado nos cuenta cómo se dio precisamente esa población, ese mestizaje en las regiones y cómo a partir de cada ancestro que llega se forman unos rasgos. En el caso de Cundinamarca, que fue el hispano-chipcha, una persona muy bien presentada, muy bien vestida, y ahí vienen los de cachacos. Teníamos unas poblaciones muy bien puestas que mantienen muy organizadas y encontrábamos que había una boca de un tamaño alargado, unos labios largos, una boca grande que hacía referencia a un ancestro chipcha. Mientras que en Antioquia encontramos una boca más pequeña que hace una referencia a un ancestro español. El grosor de los labios, unos labios gruesos denotan un ancestro afro, unos labios pequeños y pulidos denotan un ancestro europeo. En España es muy frecuente la boca delgadita y si vamos al oriente antioqueño encontramos mucho este tipo de boca. La barba que era un gen europeo y un gen árabe, precisamente se hace para adversidades climáticas. Encontramos también las caderas anchas, la cadera ancha viene de la población afro y la población nativa, que es con fines de resistencia, pero también con fines de aumentar las posibilidades de procreación. Encontramos la nariz grande en algunos pueblos de Antioquia, unas narices muy grandes. Si es una nariz aguileña, es decir, como hacia abajo encontramos que eran narices que vienen del Medio Oriente, de las poblaciones árabes, porque aprovechan el aire que es más denso en los desiertos. Tenemos una nariz recta que es europea y del norte de Europa, unas narices pequeñas que vienen de los climas fríos, porque nos dan más tolerancia al clima frío. Tenemos también las orejas, tenemos distintos tamaños y se rescata un gen particular que es el del lóbulo. Un lóbulo alargado o grande demuestra un gen dominante, mientras que los lóbulos pegados son genes recesivos. Entonces vemos también en las manos, en la nariz, en la frente, vemos cómo se conserva. Esto lo encontrábamos en algunos documentos de don Manuel Uribe Ángel, cuando analizaba la población antioqueña, y él hace casi 100 años o más decía cómo iban a ser las poblaciones de Antioquia en este entonces, porque él decía, es muy poco probable que dejen de haber migraciones, y las poblaciones de la costa, lo que estamos viendo ahorita, están empezando a desplazarse, y las de otros países, entonces se crean unos nuevos rasgos, por así decirlo. De ahí surge la importancia precisamente de reconocer esas diferencias, de valorarlas, de protegerlas, como colombianos que somos. Y es el llamado a todos los departamentos a conocer, cuidar su historia, porque ahí vienen muchas de nuestras tradiciones. Daniel, por aquí una de nuestras televidentes, Lucinés Gutiérrez Mosquera, dice: podemos decir que la gente del Oriente desciende directamente de los españoles sin tener mezcla indígena. ¿Eso es verdad? Bueno, muy buena pregunta. El Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia y su estudio del proyecto Candela con una universidad francesa recientemente encontró que en poblaciones antioqueñas se llegaba a encontrar hasta 86% europeo. Cuando hicieron algunos censos y análisis de sangre, morfológicos y de melanina, es decir, tono de piel, encontraron habitantes, vecinos del barrio de Belén, que tenían 90% españoles. Han pasado más de 200 años y todavía encontramos poblaciones. Lo mismo con la población nativa. Se han encontrado poblaciones nativas que están casi con la línea directa. La población afro, hay muchos de la población afro que conservan esa línea africana intacta. Entonces, qué tan bonito que después de tantos siglos pueblos tan antiguos se conserven. Entonces, en la parte del oriente llegan precisamente lo que hablábamos de el León de Río Negro. Entran esos colonos y nobles españoles, llegan caballeros, porque es que no solo llega gente mala, sino que llega gente muy buena, trabajadora, y llegan unos nobles encargados de mirar esos territorios, como lo que fue la concesión Villegas en Abejorral y Santa Bárbara. El virrey manda a unos terratenientes españoles a que hagan las parcelaciones, dividan la tierra, o lo que pasó aquí en el Parque del Poblado, que don Gaspar de Rodas queda el poblado de San Lorenzo de Aburrá, de ahí viene el nombre del poblado, porque eran las poblaciones para los nativos, se les entrega tierra a ellos. Daniel, le cuento que se nos acabó ya el tiempo acá, nos cogió la noche, agradecerle. Y para los que están preguntando, él es Daniel Ramírez, historiador, y para despedirme, me voy a despedir con este comentario que nos hace Carlos Alberto Pérez, y él dice: gracias, señores de la mesa, por promover un programa como el del día de hoy para aumentar y promover la cultura general de nuestra sociedad, que de verdad ya no se cultiva y le toca a uno escuchar mucha barra basada por ahí. Gracias, más programas así, por favor, seguramente vamos a tener muchos programas como este. Agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Qué gusto, un saludo y muchas gracias. Bueno, y así nos despedimos y a continuación sin duda vamos a tener mucha más información en nuestro noticiero.